Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en Entre Boxes, nuevo vídeo de la serie que vamos a realizar durante toda la pretemporada, la serie Road to 2026, una serie de vídeos en las que pretendemos ponernos un poquito a la orden del día, empezar a calentar motores de cara a lo que nos viene, a una pretemporada que va a ser muchísimo más corta prácticamente que cualquier año, porque ya en enero y ya las marcas están probando prototipos de cara a 2027, así que tenemos muchos temas que tocar. Y en estos primeros vídeos hoy tenemos un invitado muy especial, Sergio, aunque muchos de vosotros lo conoceréis en redes sociales como el señor de los medios. Estoy seguro que muchísimo público que tenemos, sobre todo de Twitter, será una persona que conoce. Y venimos a tocar uno de los temas más interesantes o que muchas veces hemos tocado en este canal, que es hacia dónde está evolucionando el motorsport a nivel de audiencias, si está suponiendo un problema algunas de las estrategias de marketing y algunas de las estrategias de dar visibilidad a los campeonatos tanto de MotoGP como de Fórmula 1. Así que vamos a tocar muchísimos temas muy interesantes sobre las audiencias, la influencia de Marc en esas audiencias, la comparación de MotoGP con Fórmula 1. Así que si no os queréis perder nada, quedaos en este vídeo porque va a ser muy interesante. Bueno, Sergio, lo primero, muchísimas gracias por pasarte por el canal, es un placer tenerte por aquí. Y lo primero que quería ofrecerte, bueno, es el espacio que, aunque mucha gente creo que te va a conocer, pero que te presentes de dónde viene toda esta idea de hablar sobre audiencias, hablar sobre la repercusión que tiene el motorsport en los medios, si es a lo que te dedicas o bueno, un poco que nos pongas en contexto porque realmente, para quien no te siga en redes sociales, que dejaremos todas tus redes sociales, al igual que las nuestras, en la descripción, es muy interesante para estar al día de todo, de toda la actualidad y cómo va evolucionando la audiencia, tanto en MotoGP como en Fórmula 1. Coméntame un poco. Buenas chicos, ¿qué tal? Pues sí, soy Sergio, me conoceréis como el señor de los medios y bueno, digamos que ha sido un poco un hobby que se ha ido yendo un poco a más, ¿no? Empecé ya hace un poco más de 10 años con la cuenta y cuando era más un chaval tenía otro tipo de cuenta, ¿no? En plan, pues la mítica con actualizaciones, novedades, noticias sobre tanto Fórmula 1 como motos. Poco a poco vi que eso, al fin y al cabo, lo tenía mucha gente, ¿no? Que esos palos se tocan mucho. Y como también me gustaba mucho siempre el sector de los medios, las audiencias, ya sea del motor o no, un poco me gusta todo ese mundo. Y entonces lo que decidí un poco es unirlo, ¿no? Creo que no había ninguna cuenta dedicada exclusivamente. Sí que hay cuentas que si ha ido bien, ha ido muy mal, pues en ciertas carreras, grandes premios, sí que te sitúan la audiencia, te dice pues eso, que ha ido mejor o peor. Pero creo que no había ninguna dedicada al 100% a este mundo, al mundo de los medios, al mundo de la comunicación en el motor, no solo las audiencias, principalmente las audiencias, pero también pues lo que hay detrás de los equipos que nos llevan a casa tanto la Fórmula 1, MotoGP como es este caso. Entonces, bueno, poco a poco me he ido haciendo ese espacio, ¿no? en el mundo de las redes, sobre todo en Twitter. Y pues poco a poco la gente me ha ido conociendo, eso me ha hecho también, me ha abierto puertas a conocer a la gente de los equipos de retransmisiones, ¿no? Porque también se han interesado sobre mis métodos, mis bases de datos. Entonces, bueno, pues poco a poco te lleva a tener noticias, a tener cierto estatus que te hace llegar a más gente y encantado de estar aquí para explicarlo y contar todo. Pues la verdad es que, o sea, para mí haces un trabajo increíble, la verdad, yo soy uno de esos usuarios que te sigue de cerca porque, bueno, los que somos muy cercanos al motor en este caso, nos preocupa, ¿no? Cómo puede avanzar y nos preocupan ciertas tendencias. La verdad que creo que la labor que haces, además de ser muy visual, muy gráfica y muy sencilla de entender, creo que es muy interesante a la hora de hacerte una idea de cómo puede avanzar las audiencias a futuro y a presente o cómo han ido las temporadas. Comenzando por ahí, porque vamos a tocar diferentes temas, vamos a hablar de MotoGP, vamos a hablar de Fórmula 1, principalmente de MotoGP, que es lo que más engloba este canal. Y vamos a comenzar por, yo creo, una de las grandes preguntas o una de las grandes cuestiones que se ha ido debatiendo, ¿no? Esa época en abierto versus esa época en televisiones de pago, ¿no? Coméntanos un poco, es decir, ¿qué grandes diferencias ha habido, sobre todo en MotoGP,
¿Y cómo crees que ha ido evolucionando? Yo tengo algunas dudas en concreto que luego te preguntaré a nivel de usuario, Mm. pero en general, ¿cuáles han sido los cambios de tendencia más significativos? Sí, está claro que hace, bueno, alrededor de unos 10 años, 12, todos los deportes empezaron a irse al pago. En el caso de MotoGP y Fórmula 1 fue con Movistar en el año 2014. Fórmula 1, pese a que empezó también en 2014, hasta 2016 no tuvo la exclusiva, pero sí que es verdad que en MotoGP, no sé si recordáis, aquel invierno del 2014 que de repente nos dijeron de un día para otro casi, oye, que es que la primera carrera no se va a ver en Telecinco, ¿no? Eso sí que fue un cambio bastante brusco, ¿no? A nivel de usuario para todos. Y claro, es obvio que en España, sobre todo, no tenemos mucha historia, digamos, de pagar por los deportes, de seguirlos en el pago, porque sí que es verdad que hemos tenido durante muchos años las retransmisiones en abierto y unas buenas retransmisiones que hemos tenido en abierto. Entonces siempre nos ha costado un poco más pagar, ¿no? Entonces está claro que de un día para otro casi llegó Movistar. 2014 y 2015 fue un poco más, digamos que Telecinco siguió emitiendo bastantes carreras en directo, entonces no se notó tanto ese paso, pero ya sobre todo 2016 y 2017 fue un golpe muy duro porque de la mañana, o sea, de la noche a la mañana se perdieron muchísimos aficionados que yo creo que MotoGP tendría que haberle dado una vuelta de alguna manera para mantener. O sea, yo siempre lo explico con un dato. En el año 2015, la última carrera en Valencia, sí que la emitió en directo Telecinco, ¿vale? Y bueno, recordaremos todos ese año, esa temporada y esa carrera, que fue la más, hasta el día de hoy, es la más vista de la historia del motociclismo en España, casi 6 millones de personas. O sea, esa carrera la siguieron 5.903.000 personas, que fue un 54% de ser, que estoy mirando aquí mi base de datos que tengo. Entonces, ahí MotoGP consiguió una gran historia, consiguió unas grandes audiencias en España y digamos que casi lo tenía todo. O sea, era el momento de decir, ostras, tengo todos estos aficionados, quizás para la primera carrera del 2016 no se van a quedar todos porque ya sabemos que los finales de año se ven más si tenemos emoción, pero era el momento de decir pues voy a ver si puedo conseguir parte de estos aficionados que probablemente se hayan enganchado y en vez de echarlos directamente para la siguiente carrera, habría que conseguir que se hubieran quedado varios, ¿no? Pues es que el dato fue muy grave, o sea, fue preocupante porque llegó la primera carrera, que fue Qatar 2016, ese año ya era en pago, y pasamos de 5.900.000 personas a 218.000 Madre de personas. Dios. O sea, una pérdida no del 100%, pero, o sea, no tengo calculado el porcentaje, pero es una Sí, pérdida pero prácticamente. del 95%. Obviamente, se quedó la gente que quiso pagar. Claro, al final los que pagamos somos pues, lo que realmente queremos ver este deporte. Nos importa igual encender la tele y decir, no, es que a ver si hoy no encuentro dónde verlo. Igual, o sea, los que pagamos somos los que verdaderamente Los estamos cuatro ahí frikis que siempre. estamos Eso es. ahí. Entonces, en esos momentos, esa fue la realidad. Creo que Dorna tendría que haber trabajado de alguna manera para decir, ostras, tengo aquí unos fantásticos datos de la última carrera, vamos a ver si trabajamos un poco para mantener esos espectadores. Y eso no fue así. Al año siguiente, Telecinco solo emitió las carreras de las 4 de España que tenemos siempre. Y entonces la bajada de audiencias fue espectacular y digamos que no se consiguió amarrar a esos aficionados, aunque no fueran todos, para continuar. Y es algo que hemos ido arrastrando ya año a año, ¿no? Es obvio que para los promotores de cada, pues el fútbol, la Fórmula 1, Dorna en caso de las motos, ¿no? O sea, es un dilema bastante grande, ¿vale? Porque es obvio que claro, o sea, es muy fácil decir también que vuelva el deporte en abierto, Sí. pero es muy difícil porque ni siquiera a los que lo emiten abierto les sale rentable, ¿vale? O sea, el problema, por ejemplo, de Telecinco, que por eso se desquitó de los derechos, o en su día Antena 3 con la Fórmula 1, claro, es que llega un momento en el que tú pagas X por los derechos,
Eh, la publicidad en la televisión cada día se paga menos porque hay muchas otras plataformas, los publicistas prefieren anunciarse en otros sitios, entonces el nivel de ingresos por publicidad baja, pero en ningún momento está bajando el nivel de que te pide Dorna por MotoGP, ¿no? Entonces, una televisión en abierto podría decir, vale, me quedo en MotoGP, pago 50 millones al año, pero es que no va a rentabilizar, tendría que tener mucha audiencia. Fíjate, no lo rentabilizaban aquellos años con esas pedazos de audiencias, pues ahora que es menos, es todavía más difícil. Entonces, creo que ya lo hablaremos a lo largo del vídeo, pero se tendría que buscar alguna manera híbrida, ¿no? En la que todos llegásemos a un punto en el que, bueno, se emitiese algo en abierto, algo en pago, como es... O sea, digamos que el modelo es antes, eh, por publicidad y por la gente que les veía, tú te anunciabas en una moto, ¿no? Entonces te veían 6 millones de personas y eso te generaba unos ingresos. Ahora lo que hace Dorna es recaudar más, ¿no? Porque obviamente a la gente que ve esas motos o esos patrocinios son menos, pero como Dorna recauda más, reparte más a los equipos. Entonces los equipos en ese aspecto no pierden tanto, sí pierden visibilidad, pero Dorna dice, vale, pero yo te traigo aquí todo el dinero que he recaudado de más porque me he ido al pago, entonces me pagan más por emitir esto. Entonces, bueno, digamos que no es tan fácil como decir ni todo en abierto, ni todo encerrado. Es una pregunta bastante difícil. Sí, no, imagino. O sea, es una pregunta que intentaremos resolver Sí, o opinar a lo largo del vídeo. Y claro, justo esto que comentabas, MotoGP ahora mismo recauda más, puede ofrecer más. Claro, la reflexión que a mí me viene es la dependencia que tienen los equipos y que tiene MotoGP también del producto que está vendiendo, ¿no? Un producto que en los últimos 15 años prácticamente pues se ha vinculado a los cuatro fantásticos, ¿no? Y acabando con esa última era ahora mismo de Marc Márquez y durante muchos años se ha criticado esa falta de un perfil que lleve a MotoGP a lo más alto, ¿no? Y preocupa cuando Marc Márquez se pueda retirar el efecto que puede tener en las audiencias. Te quiero preguntar, ya no solo por Marc, que ha sido protagonista a lo largo de estos años, sino qué efecto también ha tenido esos momentos en los que han ido desapareciendo un perfil que la gente idolatraba, como puede ser los Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, los Casey Stoner, Dani Pedrosa, y en este caso Marc, qué efecto han tenido las audiencias y sobre todo en el caso de Marc, en esos momentos en los que ha estado desaparecido por lesión, qué efecto ha tenido en MotoGP, porque creo que es la mayor predicción, ¿no?, que se puede hacer del efecto sí, que puede tener una retirada de un deportista de este calibre. sí, eso es. Yo creo que es que a MotoGP se le juntó todo, ¿no? Porque en esos años se retiró poco a poco, año a año, pero casi se retiraron a la vez Rossi, Lorenzo, Pedrosa y encima Márquez dejó de ganar porque estaba lesionado, ¿no? Entonces, esos años la audiencia bajó muchísimo, sobre todo en España, se juntó un poco todo. Que pasó al pago, entonces las audiencias bajaron, pero bueno, dentro de mantenerse más o menos estable, empezaron pues Lorenzo se retiró, Pedrosa se retiró, Rossi también, y encima Márquez estaba lesionado, luego cuando volvió tenía la onda y no conseguía resultados, entonces las audiencias durante esos años 20, 21, 22 han sido de los más bajos y vemos el gráfico que luego podremos ver, esos años han sido de los más bajos, entonces a partir del año pasado, ya el 24, vemos un cambio, Márquez pasa a Gresini, comienza a volver a las victorias, bueno, no luchó por el Mundial, pero sí que tuvo varios podios, varias victorias, comenzó en la lucha y vimos que las audiencias volvieron a subir, ¿no? Pero claro, siempre es la misma pregunta. ¿Es solo suficiente con Márquez? Pues la mayoría de veces no, ¿no? Todo deporte y MotoGP necesita alguna historia, alguna rivalidad, porque ahora estamos hablando de Márquez. Hemos visto que sí, ok, las audiencias suben, Márquez se ha repuesto, ha estado volviendo a ganar, pero una vez que gana tanto, ¿luego qué? Luego hemos visto que también hay una desconexión de la gente, ¿no? Yo eso siempre lo explico también, y tú seguro que también tienes un círculo de amigos que no todos les gusta MotoGP, pero bueno, yo en mi círculo me llamaba la atención, de repente el año pasado se enganchó mucha gente de nuevo, ¿no? Y te preguntaba, oiga, pero ¿y
sobre todo después de Aragón. Me acuerdo que yo fui a Aragón con algunos amigos, la vimos allí y me decían, pero a ver si Márquez va a llegar y al final, ojo que remonta y puede. Y siempre hablábamos de las motos y este año empezamos, ¡buah, qué bien Márquez! Mira cómo... Y ya a partir de mitad de año ya solo te preguntaban, bueno, ha vuelto a ganar, ¿no? Bueno, ha vuelto a ganar, ¿no? Como Sí, que la gente que no tal ya ves que se desconecta. Y ya cuando se ha lesionado ya las últimas carreras, ya solo te decían, bueno, ni corre, ¿no? Ahora si da igual, si ya ni está, ¿no? Y sí, es sí, como, sí. claro, hay que combinar muy bien todo, ¿no? Para tener a ese gran ídolo en una buena forma, como es Márquez, pero también tiene que haber alguna rivalidad para que la gente no se desconecte, porque si no, es obvio que a ganar a todos nos gusta, pero de qué manera igual también llega a aburrir. Sí, no, totalmente. De hecho, bueno, nosotros en el propio canal, y es la tendencia creo que de muchos canales, lo hemos notado esta temporada, que la dependencia de Marc, mucha gente lo comenta, ¿no? Solo habláis de Marc. Es que ese es uno de los problemas que tenemos en MotoGP, que nos gustaría poder hablar de muchas más cosas, pero no hay una rivalidad. El único protagonista es Marc y es el que, y es el que ha mantenido, o sea, el que da vida al campeonato, el que da audiencias, y eso pasó hace muchos años con todos los fantásticos que se hablaba. O sea, esa rivalidad que había era una rivalidad que mantenía al público y nos mantenía a todos pegados a la televisión. Queríamos ver esas rivalidades. Se conocían a esos pilotos porque esto es algo que he hablado mucho. Marc Márquez se conoce a día de hoy en España por todo el recorrido que ha hecho, creo, durante los años en abierto. Eh, Total, pero claro. pero A la gente no Márquez, conoce a Jorge, la gente no conoce a Peco, la gente no conoce a Pedro, la gente no totalmente. conoce a Fermín Aldeguer. O sea, son pilotos, solo hay que ver sus redes sociales. O sea, no son tan mediáticos como lo eran antes. Sí, totalmente. Márquez tuvo la suerte de cuando justo llegó a MotoGP en 2013, que es cuando las motos cambiaron a Telecinco, y sí que es verdad que le dieron una gran cobertura y a la vista está que son los años más vistos, ¿no? Entonces tuvo la suerte de que llegaba un chavalín joven que de repente, claro, esto siempre vende mucho, ¿no? Cuando llega el joven que arrasa con todos los que están ahí, ¿no? Los que llevan eso vende mucho. Y si cada domingo lo puede estar viendo 3 millones y pico de personas, pues claro, Márquez tuvo la suerte de que le pillaron esos años, ¿no? Los años 2013, 2014, 2015 en abierto, todo el mundo lo podía ver, la gente lo seguía y entonces digamos que todos los fans que tiene detrás, ¿no? Los lleva desde esa época y entonces si alguno nuevo se acerca a ver, o sea, si alguno de aquella época se acerca a ver es en plan, bueno, a ver Marc, ¿qué tal, no? A ver si sigue ganando, ha vuelto a ganar este año, pero sí que es verdad que tuvo la suerte de tener esos años que arrasaban audiencias MotoGP cada domingo. Y derivado de esto, y hablando de MotoGP, y ahora nos metemos en materia, ¿no? Pues de lo que hablábamos antes. Evidentemente, bueno, quizá tú tienes datos, ¿no? Pero también creo que vamos a divagar y por dejarlo claro. Pero, ¿cuál es el problema de MotoGP a día de hoy? Porque luego entraremos a compararla con Fórmula 1, que creo que son datos bastante interesantes. Pero a día de hoy, ¿cuál es el problema de MotoGP? Porque yo mismo, y esto lo hablo con mucha gente, ¿no? Comparada con la Fórmula 1, sin entrar aún todavía en ese tema, pero MotoGP el producto es muy bueno, realmente bueno, igual que Superbikes en este caso, son dos productos realmente buenos que no se venden. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué es lo que está sucediendo Sí, para que esto pase? sí, totalmente, ¿no? Todo el mundo, a los que nos gustan también las dos cosas, ¿no? Decimos, joder, si al fin y al cabo la mayoría de carreras de MotoGP son bastante más interesantes que las de Fórmula 1, que a veces para que pase algo tienes que remover mucho cada fin de semana. Mm. Eh, pues me gustaría saber cuál es el problema, ¿no? Realmente, creo que no lo saben niños, pero Liberty sí que va a trabajar en ese aspecto para, bueno, lo primero que creo que tienen que buscar es una rivalidad, ¿no? Y no me gustó, por ejemplo, el final de temporada, ellos siguen como anclados en el pasado, nos sacaron ese reportaje de Márquez y Rossi de hace 10 años, porque realmente busca historias MotoGP, ¿no? Y como de momento no las encuentra, pues sigue buscando en aquellas, creándonos rivalidades que ya, pues para qué, eso da de lo que sí, o sea, da de sí de lo que da, ¿no? Eso pasó, ya está, sigue ahí, pero creo que, por ejemplo, ese documental no fue nada necesario, ¿no? 10 años después todavía. Y necesita, pues, rivalidad.
Y, por ejemplo, si ahora que se habla de que si Acosta ficha por el oficial, pues yo creo que eso daría un boom a MotoGP que sería muy bueno para ellos. Pero claro, tampoco, o sea, además de la rivalidad, por ejemplo, en España tiene que buscarse mm, algo más de visibilidad, ¿no? De alguna manera. No sé si por redes. O sea, esto Liberty lo hizo con la Fórmula 1 cuando llegó. Creo que poco a poco también lo intentará con MotoGP. Pero de alguna manera. Porque igual puede haber una rivalidad, pero nadie la conoce porque seguimos pagando los que pagábamos antes y no se acerca al gran público, ¿no? Entonces yo creo que Liberty tiene que abrir más de alguna manera a que sea un producto más abierto, ya sea a través de redes. Yo siempre tengo, por ejemplo, la propuesta de emitir las sprint de los sábados en abierto. A mí me parece eso una propuesta bastante razonable, ¿no? O sea, yo soy de Azón y de hecho en Italia, por ejemplo, estos 2 últimos años se ha emitido en YouTube la sprint de los sábados y me parece una idea bastante razonable, ¿no? Porque tú le dices al público, mira, 10 vueltas, mola, ¿no? Porque Una pequeña dosis y eso si es. quieres todo, págalo. Mañana, si quieres ver esto, pero por dos, pues paga. Y ya, pues puede que hay público que dice, hostia, pues me ha molado, voy a intentar ver esto, voy a seguirlo. Entonces, de alguna manera, obviamente la panacea no la conocen ellos ni ellos de momento, pero de alguna manera tienen que irse abriendo al público de la mano de alguna historia, ¿no? Y también creo que para el 2027 también va a ayudar mucho. Creo que el año que viene, bueno, veamos a ver cómo está la Aprilia, la Ducati, si está más a la par, pero con el 2027, con todo lo que se va a agitar todo, ¿no? Creo que es un buen año para que se abran a nuevas historias, para que Márquez siga ahí, pero haya alguien nuevo, o por ejemplo Acosta, que le intente destronar con una moto capaz, porque ahora lo tenemos y creo que todos sabemos de lo que es capaz, pero lleva una KTM y está limitado, ¿no? Entonces necesita de alguna manera historias que contar MotoGP. ¿Cuál es para ti esa historia? ¿Qué opinas? ¿Cuál crees que puede ser la historia que marque un poco, o la rivalidad que marque un poco ese storytelling a la hora de venderlo en redes sociales y de que la gente se apegue a MotoGP? Yo lo tengo claro, un equipo Acosta Márquez en el Ducati oficial me parece la historia perfecta que contar, ¿no? Y más sabiendo, porque luego tenemos pilotos, y que es también algo un poco de lo que se ha quejado últimamente MotoGP, ¿no? Que tenemos pilotos, pero no Pecco Bagnaia es un pilotazo, ha sido de los mejores, tiene 2 mundiales, pero le falla algo, ¿no? No tiene esa picardía, no tiene esa maldad que igual necesita un gran campeón, ¿no? Y creo que todos sabemos que Pedro Acosta sí que tiene todo eso que le pedimos, ¿no? Que a la mínima, aunque en entrevistas que le han hecho, aunque todavía no esté luchando de tú a tú con Márquez, ha sido capaz de decir, va, pero ¿y Márquez quién es? Aunque no sea para atacarle directamente, pero esa picardía, esa maldad de decir, pues voy a picarle, pues voy a hacer esto. Y yo me imagino un equipo de ellos dos y sería la bomba. No sé si bueno para el equipo, pero la bomba para el aficionado 100%. Entonces, bueno, y que igual Márquez no ganaba y termina ganando a Costa, pero es lo que hemos hablado, ¿no? Que al fin y al cabo, las historias de los jóvenes que vienen por detrás y de repente ya adelantan y ganan a los ídolos, también venden, ¿no? Y así se generan también nuevos ídolos, porque si no, al día de mañana Márquez se iría y ¿quién nos queda de ídolo, no? Entonces, creo que también es bueno que los que vengan por detrás y les ganan, pues chapó y bravo por ellos. Sí, yo por dejar un desliz de opinión en esto, Mm. hay una... Yo creo que la Fórmula 1 ha entendido cuál era su esencia. La Fórmula 1 esencialmente siempre ha sido elitista, ¿no? Ha sido relacionada con las mejores marcas en todo, no solo de coches, las mejores marcas de lujo, relacionado con celebrities, relacionado con famosos, relacionado con ostentar, y han entendido que tenemos que mantener esta esencia y llevarla al gran público. Y creo que MotoGP en este caso se está equivocando en la tendencia, o Liberty en este caso, en la tendencia a elitizar MotoGP. A copiar lo mismo, sí. Correcto, porque
¿Cuál es la esencia de MotoGP que creo que se está perdiendo? Que realmente a mí tampoco, hay una parte que no me gusta de esa esencia, pero hay otra que sí. La relación entre MotoGP, el campeonato del mundo de motociclismo, y, como se suele decir, ¿no? El rock and roll, ¿sabes? O sea, el piloto tipo Pedro Acosta, tipo Marc, pilotos callejeros, pilotos que tienen picardía, que se mueven, que no son ese piloto elitista, ese concepto elitista. Y el aficionado, es verdad que hay que generar nuevos, ¿no? Pero tú vas a un circuito y el aficionado de MotoGP es el aficionado de nevera, de ir a la Pelouse con su nevera, aficionado sin camiseta, viendo motos, haciendo ruido, motosierras por las gradas. O sea, es un concepto diferente completamente a la Fórmula 1 y es verdad que yo ahora mismo voy yendo a los circuitos y si te fijas, ¿quién genera fans hoy en día? Pilotos que mantienen esa esencia. O sea, Pedro Acosta, Toprak, Marc, el piloto limpio, más tirando a un perfil más pulido, elitista, similar a la Fórmula 1, no genera absolutamente nada en MotoGP. Vas a un circuito y los fans siguen siendo de Valentino Rossi, las camisetas siguen siendo de Dani Pedrosa, esa gente de Jorge Lorenzo y de todo ese perfil. Entonces, creo que se están equivocando en igualar a la Fórmula 1, que justo ahora entraremos en eso, pero creo que está siendo un error ese perfil más elitista del paddock de MotoGP, de famoseo, de tener celebrities dentro del paddock, porque creo que no es la esencia real de MotoGP. Sí, totalmente. O sea, Liberty está intentando eso. Muchos de lo que hacía, ¿no? Hacerlo también en el motociclismo. Sí que es verdad que en ese aspecto quizá se esté equivocando, ¿no? Porque es lo que tú dices, MotoGP, y te lo dice la propia gente que trabaja o que ha estado en paddock de Fórmula 1 y de MotoGP. Te dice, es que MotoGP nos conocemos todos, esto es una familia, todo, y en cambio la Fórmula 1 es como quieres preguntarle a alguien y tienes que tener 5 intermediarios de jefe de prensa y no sé qué, es todo más elitista, ¿no? Y eso ha sido así siempre y por ahora sigue siéndolo. Sí, nos vamos justo a ese tema, MotoGP y Fórmula 1. También un tema siempre en boca de todos, lo que hablábamos, preguntas que muchos no llegamos a entender. A nivel de audiencias, por comenzar con datos que respalden un poco opiniones, ¿qué diferencia la Fórmula 1 a nivel de audiencias de MotoGP en los últimos años? Pues literalmente así dicho, Fernando Alonso. O sea, la palabra de lo que diferencia Fórmula 1 de MotoGP en audiencias en los últimos años y no tanto en los últimos años es la figura de Fernando Alonso, ¿no? Vimos que, por ejemplo, bueno, digamos que más aficionados de base siempre ha tenido el motociclismo en España que Fórmula 1, ¿no? Entonces, si tú ves la comparativa de las dos audiencias, ves que MotoGP es mucho más plana, ¿vale? Nunca es... puede ganar un año Márquez y un poco más sí que tiene, pero los mundiales de Lorenzo no se iba al pico muy alto, en cambio... La Fórmula 1 era, Fernando Alonso tenía un buen coche, sube un pico enorme. Bajaba y ese año le ganaba a MotoGP. Entonces, digamos que MotoGP puede tener más aficionados de base en España, ¿no? Porque encima siempre ha sido, hasta la llegada de Fernando Alonso, siempre ha sido un país más de MotoGP que vamos, del motociclismo en general que de Fórmula 1. Pero claro, con la figura de Fernando Alonso es muy difícil competir. Por ejemplo, una vez lo hablaba con un compañero que trabaja en un medio de comunicación, ¿no? Y sobre cuánto vende Fernando Alonso, cuánto vende Marc Márquez fuera del fútbol. O sea, y me comentaba, fuera del fútbol, Fernando Alonso es lo que más vende con diferencia. O sea, me contaba y dice, lo que más vende es Fernando Alonso cuando le va bien, lo segundo que más vende es Fernando Alonso cuando le va mal, y luego ya lo tercero, Márquez, que también vende mucho. Pero la diferencia es bastante grande. Bueno, a ver, bastante. La palabra bastante es muy amplia, pero bueno, es grande en ese aspecto, ¿no? Y lo vimos cuando Fernando Alonso se retiró en los años que no estuvo, en el 19 y 20, que no corrió en la Fórmula 1. MotoGP esos años le superó en audiencias, pegó un bajonazo impresionante la Fórmula 1.
y miedo me da el día mañana después de, o sea, el día después que se retire Fernando Alonso, que igual puede ser que sea en el 2017, lo que va a pasar en audiencias, ¿no? Porque tú si comparas y ves la gráfica, o sea, la gráfica de Fórmula 1 y las audiencias en España es Fernando Alonso. Y por Sí, ejemplo, pondremos esa gráfica en pantalla porque es interesante. Yo, o sea, la tengo en mente ahora mismo, sí, pero sí es muy significativo. sí, por ejemplo, en el 23, ¿no? Que Fernando tuvo un buen coche, hizo podio, subió mucho y ya llevamos 2 años de bajadas consecutivas, ¿no? En el 24 la audiencia en España cayó un 35% y este año ha caído un 5% porque Fernando Alonso no le está yendo bien. Pero aún así sigue estando por encima de MotoGP y eso que el año pasado se igualaron bastante las audiencias de motos y de coches. O sea, mi apuesta hace justo hoy un año era que en el 2025 MotoGP superaría a la Fórmula 1, pero finalmente no ha sido así. O sea, sí que es verdad que Fórmula 1 ha bajado un poco, no tanto como yo esperaba, solo un 5%, pero este año MotoGP ha bajado un 14% sus audiencias. Y es que es muy interesante lo que comentas, porque realmente al final la conclusión que podemos sacar es que el fenómeno Fernando Alonso es casi más grande que el de Marc, ¿no? Pero claro, a mí me surge personalmente la duda. Han sido dos fenómenos generados en abierto, ambos. Fernando Alonso con sus mundiales en el 2005 y 2006 ha marcado a toda una generación de nuestra edad prácticamente y de, bueno, a muchas generaciones le ha marcado. Marc Márquez, lo mismo, porque al final el fenómeno que tuvo no fue ni el de Jorge Lorenzo ni el de Dani Pedrosa. ¿Qué puede pasar con esos Acosta, esos Carlos Sainz incluso, esos Aldeguer, toda esa generación que no se ha criado en abierto? ¿Cómo podemos llegar a más gente? Tanto Fórmula 1 como MotoGP, ¿no? Y también hablando un poquito de qué ha hecho la Fórmula 1 para llegar a más gente realmente, porque lo han conseguido, sin lugar a duda. Sí, claro. O sea, yo, por ejemplo, pienso que en el caso de Fernando Alonso, ¿no? Tuvo bueno, la suerte, era lo que había en la época, ¿no? O sea, digamos que en primer lugar, Fernando Alonso nos descubrió a todo un país un deporte, ¿no? Que eso ya tiene mucho mérito. O sea, antes la gente apenas o casi nadie seguía la Fórmula 1 y él nos descubrió a un país entero las carreras de Fórmula 1. Comparado con Márquez, porque, por ejemplo, Alonso ha podido tener. Claro, es que al fin y al cabo a Fernando Alonso llevamos viendo en abierto con unas audiencias espectaculares desde 2004. Esos son muchos años. En cambio, Márquez, como hemos visto antes, solo tuvo un par de años en abierto y enseguida ya se fue al pago. Entonces, obviamente, fueron muchos años más de Fernando con audiencias masivas, luchando por campeonatos, aunque luego no los consiguiera. Entonces eso hace más nombre. Y claro, el problema es, como tú dices, de los jóvenes, de los otros pilotos que tenemos ahí, ¿no? Que tienen un gran problema. O sea, por ejemplo, en el caso de la Fórmula 1, es que vemos que la audiencia baja en el 2024 bajó un 35%, y es que en verdad tú lo piensas y luego dices, es que en el 2024 en Fórmula 1 hubo una victoria española, que fue de Carlos Sainz, y en el 23 sí que Fernando hizo muchos podios, pero ni siquiera consiguió una victoria, ¿no? Entonces, no le damos importancia o la gente no sabe valorar, aunque lo vea y lo siga. Somos muy de hinchadas y de ser de algo y de ser. Entonces, yo soy de Fernando Alonso y sí, pues me alegro de que Carlos Sainz esté ahí y esté ganando o gane, pero a la gente ya tiene como a Fernando Alonso de ídolo y de ahí no le sacas, ¿no? Y entonces, eso es algo muy difícil y que cómo pueden recuperarse de eso los que vienen por detrás. Pues supongo que con estas nuevas tecnologías, ¿no? Las redes sociales, el TikTok, el Instagram, de ahí llegará más gente, ¿no? Enseñar lo que hacen. También ya hablamos también un poco de lo que Liberty puede hacer en MotoGP, lo que hemos dicho antes, porque es que igual un piloto sube algo de lo que ha hecho en una carrera y no sé, en un caso de un piloto, porque es un piloto, pero probablemente se lo borrarían por derechos de copyright. Entonces, así no puede nadie llegar. Tú ahora ves a un joven y los jóvenes están todo el rato pasando TikToks o viendo Reels
porque buscan lo inmediato, ¿no? Entonces, tú necesitas llegar a ese tipo de gente, pues con una cuenta de TikTok, viendo, mira, espectacular adelantamiento, y que lo vea y diga, hostia, pues quiero ver más, hostia, pues quién es este tal Fermín Aldeguer, a ver cómo, pues mira, pues MotoGP, ¿y qué hace? Entonces, digamos que todos estamos evolucionando un poco con este mundo que nadie conocemos del todo, entonces, pues poco a poco espero que otros también se abran camino. Y por ir entrando también en datos, ¿no? Y Sí. ir cerrando un poquito, ¿cuáles han sido los datos de este 2025 más relevantes, tanto en Fórmula 1 como en MotoGP? Pero, ¿cuáles serían los datos con los que tú te quedarías, que más te han llamado la atención y que crees que hay que darles mayor relevancia, tanto para bien como para mal? Sí, mira, por ejemplo, o sea, en el caso de MotoGP, ¿no? Tengo aquí apuntado varios datos, ¿no? Este año 2025, la media audiencia ha sido de 360.000 espectadores, que ha sido un 14% menos que la temporada pasada. Aún así, es el segundo mejor dato de los últimos 4 años, ¿vale? Porque sí que es verdad que en el 2024 la audiencia subió mucho, subió un 31%, y en el 23 ya había subido un poco, un 15%. Entonces, aunque este año el dato bruto, es decir, ha bajado la audiencia, bueno, seguimos por delante. Es que el año pasado subió mucho, ¿vale? O sea, con la llegada de Gresini, de Márquez a Gresini, subió mucho. Entonces, este año, en ese caso, ha bajado. ¿Qué dato me llama la atención? Que sobre todo los espectadores que lo ven en pago no han bajado, han subido un 2,5%. ¿Qué han bajado mucho? Los espectadores que veían las 3 carreras el año pasado por la sexta y los que lo han seguido este año. O sea, el año pasado, en el 24, las carreras en la sexta fueron un boom. Realmente tuvieron un montón de audiencia. Sí que es verdad que fueron bajando un poco paulatinamente. O sea, la primera fue Jerez, el 24, que tuvo 1,6 millones de espectadores, que fue un dato brutal. Ahora hablo de memoria, pero creo que fue el mejor dato de audiencia desde una carrera desde el 2016. O sea, en 8 años fue un dato brutal. Poco a poco, luego el año pasado emitió Cataluña y el Gran Premio Solidario, que se volvió a disputar en Barcelona. Y las audiencias fueron de 1,3, 1,4 millones. El Mundial estaba vivo en la última carrera, o sea, la gente siguió enganchada y tuvieron buenos datos. El problema de este bajón, ¿cuál ha sido? Que las carreras que ha emitido la sexta este año han bajado un 40% de audiencia, o sea, bastante gordo, digamos, el bajón de audiencia. ¿Por qué? O sea, la primera carrera que se emitió en el 25, que fue Jerez, en la sexta, espera, te lo miro a ver cuánto, que hablo de memoria ahora mismo, pero mejor miro la base de datos. Mira, en el 25 Jerez este año hizo 1,2 millones de espectadores, que es un dato, bueno, similar, digamos, al final de campaña con esos 1,3 de la temporada anterior, pero estaba haciendo un muy buen dato. O sea, por aquel entonces, en abril, compartí el pico, o sea, estaba en un pico de un 20%. Cuando se cayó Márquez, la audiencia bajó muchísimo. Entonces, de ahí que la media de esa primera carrera, digamos que iba a estar en datos buenos como el año anterior, pero como se cayó Márquez, la gente lo dejó de ver y la media salió al final 1.200.000. Luego, claro, también hay que decir que yo entiendo que para el aficionado medio sea un poco lioso, porque llegas y este año, o sea, el año pasado emitieron Jerez, Cataluña y lo que iba a ser Valencia, que finalmente fue en Barcelona, y este año en vez de Cataluña han emitido Aragón. Pues bueno, por el tipo de acuerdo que tenían, siempre iban a dar Jerez y la última, y entonces han ido cambiando. Un año dieron Cataluña, el otro Aragón. Pero yo entiendo que, claro, yo esto me lo sé, me lo explican, te lo explico, pero para el aficionado medio, pues, dice, yo hoy dan las carreras, hoy no. Entonces sí que es difícil engancharse. Entonces, nos hemos encontrado que luego hemos llegado a Valencia 2025 sin el título en juego, sin Márquez, y entonces la audiencia no ha llegado a 900.000 espectadores, que ha sido, eso hablo en la sexta, ¿vale? Que ha sido un bajón terrible. O sea, el bajón, tú comparas como se venía viendo 1.600.000 a no llegar a 900.000,
Entonces, sobre todo la pérdida de audiencia a la hora de hacer la media del año ha sido por estas carreras en abierto que la gente se ha ido borrando, y ya la última carrera en Valencia 2025 sin Márquez, sin títulos, sin nada, eh, pues o sea, ha llegado a niveles de cuando se veían abierto en el 21, 22, que lo emitía la 1 y no lo seguía mucha gente. Entonces, sobre todo eso, este año ha bajado en audiencias MotoGP un 14%, pero ha sido por los grandes premios que se emiten en abierto. En el pago, la media se ha mantenido parecida, o sea, ha sido un 2,5% más, que eso no sé si serán pues, 20.000 espectadores o así. O sea, eso se ha mantenido parecido. Y en el caso de la Fórmula 1, este año ha bajado un 5%, como he dicho antes, después de bajar un... Bueno, para acabar con MotoGP. Algo que este año saqué el dato de las sprints porque tenía curiosidad. Digo, voy a ver realmente si se siguen las sprints, si no. Realmente el dato, o sea, no ha bajado. O sea, en el 23 las sprints tuvieron al principio poca relevancia. Ya el año pasado subieron mucho en audiencias y este año casi han estado igualadas. O sea, las sprint se siguen viendo igual que el año pasado. ¿Por qué? Porque los aficionados que vemos los domingos, pues seguimos ahí, o sea, pues también nos enchufamos los sábados, ¿no? Entonces, a veces está el debate que si son muchas, pues en el caso de la Fórmula 1, no todas las carreras tienen sprint, ni mucho menos, de hecho son el mínimo. Entonces a veces está el debate de decir, por ejemplo, que si MotoGP se sobreexpone también mucho, ¿no? Con dos carreras, luego llega el lunes y no sabes ya si hablar de la del sábado, de la del domingo. Entonces, pero bueno, con las audiencias en mano, digamos que no han perdido audiencias este año las sprint de MotoGP. Y eso, y en el caso de Fórmula 1, la audiencia media ha sido de 430.000 espectadores. Y sí que es verdad que es el peor dato desde 2020 para la Fórmula 1, año en el que no estaba Fernando Alonso. La verdad es que, bueno, creo que el capítulo es un vídeo súper interesante. Gracias, Sergio, porque la verdad es que los datos son interesantes. Me quedo con ese dato de que este año lo que han bajado han sido las audiencias en abierto, lo cual me parece un síntoma, no que le dé la razón a Dorna ni a Liberty Media, sino un síntoma de que claramente falta afición. Yo ahora mismo una de las cosas que más me sorprende, que no sé si sucederá porque puede ser que suceda, pero me sorprende bastante que no haya o no salga una especie de documental, serie de la temporada que hemos vivido de Marc en plataformas grandes, porque al final en DAZN es todo, o sea, recoges todo lo que siembras, pero que se lleve a otras plataformas y que se vea. Espero que sea algo que mantienen oculto porque realmente no lo entendería. Veremos el año que viene y el año que viene creo que va a ser un año interesante, así que a lo mejor te volvemos a comentar que te pases porque creo que el fenómeno de Toprak puede ser interesante para MotoGP también. Buen tío. No sé si en España, pero sí para MotoGP en general, porque realmente yo que he convivido más en el paddock de Superbikes, es un fenómeno muy curioso el de Toprak. A dónde ha llegado en un campeonato tan poco visibilizado como es Superbikes, así que creo que el año que viene, bueno, y si se atreve a dar guerra encima de la moto, ya ni te cuento, ojalá. Pero darte las gracias por haberte pasado. Espero que os haya gustado. Os dejaremos todos durante el vídeo. Habréis visto todos los tweets. En redes sociales tenéis las redes sociales en la descripción tenéis las redes sociales de Sergio, tenéis nuestras redes sociales. Y no os perdáis nada, suscribiros a nuestro canal, darnos apoyo para toda esta serie de vídeos que vais a tener durante pretemporada, darle mucho apoyo también a Sergio y las gracias por haberse pasado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo, muchas gracias por la invitación.